con voz propia. A la audiencia de Radio Sefarat, desde Buenos Aires, reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Hoy quiero contarles que estamos en una actividad que se desarrolla en el aula magna de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, convocada por AMIA. Y esta actividad tiene de muy interesante, diría yo, la presentación de un libro de más de 800 páginas, que, encargado por AMIA, fue escrito por el doctor Miguel Bronsman. Entonces, vamos a hablar un poco de qué significa este libro. El libro se llama Causa AMIA, informe de lo actuado desde 1994 hasta el año 2015. El autor es Miguel Bronsman y él tuvo una destacada actuación en este juicio desde sus inicios, prácticamente siendo muy joven abogado, hasta el 2015, en que dejó de ser apoderado de AMIA. La actividad que se desarrolla, como les conté, en el aula magna de la Facultad de Derecho, será moderada por el periodista Daniel Santoro. Y los partícipes de esta actividad serán Miguel Bronsman, que es el autor del libro, la doctora María Angélica Geli, que es una gran jurista, el licenciado Santiago Kovatlov, que es un filósofo, y Leonardo Chmelnitsky, que es el presidente de AMIA. ¿Qué tiene de interesante este libro? Es una recopilación del expediente judicial hecho por el autor, y de ello rescatamos algunas cosas que consideramos de vital importancia. El presidente de AMIA, en el prólogo del libro, aclara, para que no quede ninguna duda, que del expediente tramitado hasta ahora se sabe a ciencia cierta. Se sabe a ciencia cierta, repito, porque tuvimos alguna tentativa proveniente del gobierno anterior al que tenemos, de firmar un memorándum de entendimiento con la República de Irán, para que la investigación del atentado AMIA fue realizada por gente que no pertenece al Poder Judicial, que es el ámbito natural donde esto debe estar. Entonces, lo que dice el presidente de AMIA es que se sabe quién ordenó el atentado, se sabe cuáles fueron los motivos del atentado, se sabe dónde y cuándo se tomó la decisión de atacar en la Argentina, quiénes fueron los encargados de llevar a cabo el atentado, quién lo coordinó, cuándo ingresaron el grupo operativo encargado de ejecutarlo a la Argentina y cuándo egresaron de la Argentina. Y por otro lado, tenemos dos elementos interesantísimos que, para los que tengan interés en estudiar algunas de las cosas que nos pasan a los argentinos, está la denuncia de Nisman contra la presidenta de la Nación, o la expresidenta de la Nación, la doctora Fernández de Kirchner, y está el memorándum de entendimiento que firmaron ellos. Me refiero a la presidenta con su canciller, Timmerman, que es un judío, y quien fue el que realmente lo trabajó, el memorándum de entendimiento, para llevar a cabo una investigación fuera del ámbito normal de la justicia argentina. Este memorándum de entendimiento, a pedido de las autoridades de AMIA y DAIA, se pidió la inconstitucionalidad del mismo. Se decretó la inconstitucionalidad y apelaron. Hemos de dejar aclarado que el gobierno actual del ingeniero Macri, cuando llegó el momento de volver a ratificar la apelación, lo dejó de lado y la inconstitucionalidad quedó firme. Así que yo realmente creo que es un libro que aclarará dudas, que enseñará a las futuras generaciones qué es lo que pasó acá, y por sobre todas las cosas, y de alguna manera refiriéndome a lo que yo sé que anda diciendo o dirá esta noche el presidente de AMIA, a los argentinos nos pasan cosas muy curiosas. Él ha dicho que cuando en otro país se produce un atentado, naturalmente
uno piensa que las autoridades de investigación, las autoridades policiales y los servicios de inteligencia son aquellos en quien confiar para aclarar los hechos. En la Argentina viene ocurriendo con mucha seguridad que esto es todo lo contrario, que cuando hay atentado de esta naturaleza parece haber involucrado gente de los servicios de seguridad y gente de los servicios de inteligencia. Entonces, yo realmente les recomiendo que si pueden agenciarse de algún ejemplar de este libro, no duden en acudir a la AMIA de Buenos Aires para que les envíe un ejemplar del mismo, para que todos ustedes puedan entender qué pasa en la Argentina. Un país donde las instituciones no son fuertes, donde no hay autoridades expertas en la investigación y en el juzgamiento de atentados de este tipo, no existen. Entonces, el atentado a la Embajada de Israel tuvo un juicio lamentable que terminó en nada, y por lo menos llevamos totalmente aclarados los puntos que marcó el presidente de AMIA. Yo creo que es un documento imprescindible para quienes quieran conocer qué es lo que pasó y lo que pasa acá. Y entonces los convoco a escuchar el acto en su integridad. Desde Buenos Aires, para todos ustedes, fue Rodolfo Glickman. Nos vamos a saludar las distinguidas presencias que tenemos aquí, tenemos jueces, camaristas, tenemos a Laura Alonso, el diputada que ha seguido la causa de AMIA, el senador Mario Simanería, otras autoridades que ahora no identifico desde aquí arriba, pero muchas gracias por estar presentes, muchas gracias a mí, para mí es un honor poder moderar esta calificada mesa, porque vamos a hablar a 22 años. A 22 años vamos a hablar del atentado más grave de la historia argentina. Yo ayer justamente declaré como testigo en la causa que tiene ahora el juez federal Bonadío, así que sigo de cerca este tema, pero nos hemos juntado aquí para hablar de un libro que estoy seguro se va a convertir en un libro de referencia ineludible desde el punto de vista académico, judicial, periodístico, para poder acercarnos a la verdad cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, cada vez que sentenciamos, ¿no? Yo voy a robar una frase de Miguel. Miguel dice que la causa AMIA es un poco un espejo de la historia reciente de la Argentina. Lo comparto esta metáfora de él, donde aparecen las sombras y las tinieblas de los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad, alrededor de todos estos 22 años de investigación judicial. Mi rol es hablar, se van a contarles cómo va a ser la dinámica. Cada orador va a tener aproximadamente unos 15 minutos. Les pido que se ajusten a esta dinámica y después, con mucho gusto, vamos a recibir preguntas por escrito de ustedes que nuestras asistentes le van a suministrar. Primero va a hablar de Leonardo Brennitsky, presidente de la AMIA, que nació en Córdoba, y lo que me llamó de su currículum es que es lector de Tolstoy, Conrad, Borges y Marechal. Así que con esta, como le gusta citar señor presidente, le gusta citar a Borges, le quería preguntar, para que arranque su exposición, si el libro sirve para guiarnos por este laberinto en que se ha convertido la causa. Sí, bueno, para empezar, pues, sí creo que sirve para guiarnos en el laberinto, sobre todo porque el libro está compuesto por el doctor Miguel Rothman, sabe de la causa AMIA en nuestro país, y creo que no habría otra persona capaz de hacer el resumen que hizo en este libro. Y creo que es un libro que además tiene muy poco de opinión personal, es un libro
muy técnico, muy referido a los dictámenes, digamos, elaborados por la justicia, o sea que es un libro que va a permitir a todo aquel que le interese sumergirse en los laberintos de la causa, encontrar qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que se ha encontrado, qué es lo que falta encontrar, cuáles son los caminos que han quedado truncos. Sí, creo que es una gran guía este libro. Que Leonardo es el ideólogo de esta idea. ¿Cómo se le ocurrió esta idea de poder, estos 22 años de historias judiciales, con fallos, con distintas causas, apelaciones, cómo se le ocurrió esta idea de poder recopilarlo, no solamente recopilarlo, sino darle todo ese contexto, Leonardo? Sí, son varias causas, digamos. Una de ellas es haber percibido en determinado momento que estaba flotando en la opinión pública la idea de que la causa AMIA no había nada, o que no existía. O sea, todo el mundo decía, ¿cuándo se va a descubrir la verdad de la causa AMIA? O todavía se dice, ¿no? Pero nadie tomaba en consideración que había muchos elementos de la causa AMIA que estaban descubriendo. Se había trabajado durante 22 años, hubo dificultades, pero había cosas que estaban descubriendo, había pruebas concretas. De hecho se pudo conseguir a través de esos datos concretos las alertas rojas de Interpol, emitidas por el Consejo de Interpol por unanimidad y después refrendado por la Asamblea de Interpol del mismo año. Y eso fue en base a datos que estaban sustanciados en la causa tenía elementos sólidos, pero eso en general. Por otro lado, hay un tema a partir de los avatares que ha tenido que pasar nuestro país, un descrédito de las instituciones, que dan desconfianza de lo que podía haber en la justicia, lo cual afectaba también a los resultados o a las conclusiones a las que podía ir arribando la justicia. Y por último, bueno, cuando surgió el tema del memorándum, creo, en mi opinión personal, creo que hubo una intención deliberada, de decir que la causa AMIA no había nada, que era un puro vacío, y que había de consecuencia que generar otra instancia superadora que reemplazar ese vacío, ¿no? De hecho, hablar de una comisión de la verdad significaba que la verdad iba a ser buscada por un ente que no era la justicia argentina, porque estaba implícito que la justicia argentina no había hecho nada, lo cual parecía a mí una cosa totalmente injusta y me parecía que era falso, ¿no? Entonces la idea fue, en realidad la idea no fue mía, la idea fue de un expresidente de AMIA, el señor Alberto Crunicó, la suscribió en algún momento y yo la retomé algunos meses más tarde, porque consideré, bueno, sobre todo después de la muerte del doctor Nisman, en el medio de esa situación tan caótica, es importante decir aquí, en la causa hay cosas, hay elementos, hay pruebas, hay lo que basarse para fundamentar las acusaciones. Y ahí surgió la idea de hacer el libro. Le dijimos a Miguel que era capaz de hacerlo. Yo pensé que le iba a decir que no, o sea, en realidad pensé que iba a decir que no. Pero bueno, Miguel dijo que sí, y aproximadamente un año después teníamos afortunadamente un trabajo que creo que mencionaste recién, va a ser, estoy seguro, tal vez no se diga ahora en el momento, pero creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que va a ser la referencia inexcusable para todo aquel que quiera conocer, interiorizarse y profundizar en la causa, ¿no? Inclusive para los profesionales, abogados, fiscales, jueces que quieran conocer, creo que la guía en este laberinto portiano, digamos, que trazó Bronfman, va a ser de mucha ayuda. Leonardo, en este laberinto que ha llevado la causa, hemos visto varios apuntes, ¿no? Entonces, hemos visto cuando el Tribunal Oral Federal anuló la primera investigación y todos no sabíamos cómo iba a continuar. Hemos visto el año 2013, que esto, en mi opinión personal, cuando se firmó el memorándum de entendimiento con Irán, también que fue otro derrumbe. Yo recuerdo como periodista, como ese
ese rol del observador privilegiado que Miguel aguantaba, ¿no? Miguel, críticas, soledad, y que Miguel fue el que apeló, uno de los abogados que dentro de la institución ayudó a apelar esa nulidad para salvar una parte del juicio oral y conseguir que ahora Teledín vaya a juicio oral y público finalmente. Yo también recuerdo que en ese momento de conclusión, cuando nos sorprendimos con la firma del memorando de entendimiento con Irán, también los abogados con Miguel fueron los primeros que pidieron la inconstitucionalidad del pacto con Irán. ¿Qué rol le asignan ustedes al trabajo de Miguel dentro de esta causa? No, yo creo, en primer lugar la pregunta es un poco complicada porque yo Miguel siento un amigo, entonces uno de los amigos ha intentado a hablar muy bien. Pero sí. Y bueno, uno dice, bueno, si lo hago bien no voy a ser objetivo. Pero no, yo creo que ha sido valiosísimo el aporte de Miguel. O sea, hay que pensar esto, mire, o sea, como dato objetivo, digamos. Creo que Miguel empezó como ayudante del doctor Romietsky, como colaborador del doctor Romietsky, cuando tenía aproximadamente 28 años o 30 años, ¿no? 26, ¿no? En distintas posiciones en la causa, tercer apoderado legal de AMIA, ha estado en la causa 22 años. Creo que no hay persona que tenga la experiencia en la causa que tiene, o sea, que haya compilado ese nivel de experiencia de conocimiento. Evidentemente tenía la información, el conocimiento y la capacidad para tomar las decisiones correctas en los momentos más difíciles. Yo creo que la gestión de Miguel, bueno, es un amigo, o sea, también no es objetivo, pero ha sido valiosísima, sí, claro. Tiene buenas cosas, bueno, yo en realidad pensaba en otro formato, ¿no? Para leer. Bueno, quiero decir que nuestro país ha sufrido los ataques del terrorismo internacional en dos oportunidades, en 1992 y 1994. Lo que entonces eran hechos que se podrían considerar relativamente aislados, hoy se han vuelto hechos de una frecuencia inusitada, de una crueldad indescriptible, están globalizados, son cotidianos prácticamente, afectan a todos los países del mundo sin importar las características de los países del primer mundo, del tercer mundo, y parece ser algo que va a ser muy difícil de controlar. Yo creo que para nosotros la causa AMIA ha sido de alguna manera un amargo primer testeo, digamos, de esta situación que después se iba a dar con más intensidad a nivel internacional. Y creo que por eso es tan importante seguir trabajando en la causa AMIA y conocerla en profundidad. Yo quisiera recordar acá que el doctor Nisman, en una de sus últimas presentaciones, creo que fue la penúltima, hizo un trabajo sobre la expansión de la red terrorista internacional en América Latina, ¿no? Me parece que dadas las circunstancias que está atravesando el mundo, sería no importante retomar ese trabajo y usarlo como base de una investigación y de una profundización para ver realmente qué es lo que está pasando en la región, ¿no? Por otro lado, también querría decir al respecto del tema del terrorismo,
el riesgo que hay, el terrorismo tiene un riesgo que es el riesgo directo del daño que hace, pero tiene otro riesgo asociado, que es el de involucrar a la víctima en la dialéctica del terrorismo, ¿no? Yo aquí había escrito, tenía una frase de Nietzsche que dice: quien con monstruos lucha, huye de convertirse a su vez en un monstruo. Cuando mira a largo tiempo un abismo, el abismo mira también dentro tuyo. Quiere decir que es un desafío para las sociedades democráticas modernas cómo combatir el terrorismo sin transigir en aquellos principios que las dignifican como sociedades democráticas libres. La tentación a combatir el terrorismo por métodos, no sé si exactamente iguales, pero análogos en dos casos, es un riesgo que siempre está presente y que debemos evitar. Hay que ser muy prudentes de eso. Por sus palabras. Yo no sé si usted ahora quisiera algún gesto. Sí, usted sabe, fuera del programa. Bueno, seguimos improvisando. Sí, gracias por recordarme. Pero bueno, fuera del programa, yo querría comentar que la comisión directiva de AMIA me ha honrado con la misión de entregarle una placa conmemorativa al doctor Miguel Bronfman. Y la verdad que siento un inmenso placer en hacerlo. Quiero agradecer a la comisión directiva que me haya comentado esta tarea, así que con su permiso procedemos a eso. Dice: AMIA, Comunidad Judía, el doctor Miguel Bronfman, en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso incansable en la búsqueda de la verdad y la justicia para el esclarecimiento del atentado de la mesa. Bueno, vamos a seguir entonces la charla ahora con la doctora María Angélica Guerri, jurista, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Tiene un largo currículum, todos los que están, los que vienen de la justicia, el tribunal la conocen muy bien, egresada de esta casa, además es especialista en sociología jurídica. Con ella vamos a tener otro enfoque del libro de Miguel y arrancar una pregunta que si quiere puede comentar, si no vaya directamente con su discurso. Doctora, si es necesario para la academia, para la justicia, un libro de referencia como este. Sin duda, me parece un aporte valiosísimo. Es un libro que le diría relata el empeño, el esfuerzo por descubrir la verdad y además por hacer visible a los demás la verdad. Así que creo que lo que se hizo, además de ser enorme, será para nosotros seguramente un testimonio muy importante. Cuando el doctor Grossman me dio el libro y la atención que tenía, y leí el prólogo y la presentación, la cronología, estaba, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué es este libro? ¿Qué contiene este libro? Y yo le diría que además de por seguir adelante pese a las dificultades, aparece no solo la memoria sangrante de las víctimas, de sus familiares, sino también hay aquí, estamos en la Facultad de Derecho, muchos somos egresados de esta casa, como usted recordó, y hay una razón más que importante para considerar este libro como esencial.
y lo que es la historia jurídica. Aquí las presentaciones, aunque el doctor trató de focalizarse más que en las demandas, en las respuestas que el aparato judicial dio, y uno puede seguir a través de esas decisiones esto que les digo, marchas y contramarchas. Usted lo señaló a rato, un momento clave, como fue aquella sentencia del Tribunal Oral Federal, que con la sabiduría popular fue recogida en una frase: se cayó la causa. Puede remontar aquello porque después de largo tiempo el Tribunal Oral llevó parte de la investigación a juicio oral, precisamente dejado de lado la actuación del doctor Galeano, por la nulidad cuando se entregaron los considerandos, los fundamentos de la sentencia. Pareció que los fiscales, algunos, esa evidencia pareció, dejó en un gran desasosiego a la población, a todos. Fue un daño a la República Argentina, como lo es la AMIA, centenaria, que además en lo simbólico también acogía la sede de la DAIA. Así que aquella decisión judicial pareció descorazonar a todos, porque estaban metidos con sede. Sin embargo, las comunidades no se arreglaron y apelaron a esa sentencia. Yo le diría que lo que ahí había ocurrido, velándolo, oscureciéndolo para justificar el tratado que celebró nuestro país con la República y la verdad, para investigar cómo sucedieron los hechos probados. Y esto es importante, porque los hechos probados o comprobados en la causa son hechos de la causa. Hay por lo menos 3 que yo conformo se cometió el atentado. Parece tan simple, deja de lado una cantidad de pistas o patentados, lo recordarán ustedes, la circunscrito de hecho. Y además aparece también cómo fue la explosión. Se negaba la existencia de la Estado. Bueno, eso quedó acreditado. Hasta el 10 de julio esa práctica se acreditó. Y esto aquí se complementa con un hecho negativo, parecido al de la causa, una cantidad de probada óptica con pocos recursos, y por estas desaprobanzas hay un miembro de las fuerzas de seguridad que está con... Tendría que esto en cuanto a lo fáctico, pero también hay, me parece a mí, unos hitos jurídicos realmente trascendentes. Reiteradamente, la sentencia del Tribunal Oral Federal, las apelaciones, esto de seguir incluso no prosperaban hasta llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el año 2009, hizo lugar al recurso, reabrió la causa, consideró nula la sentencia del Tribunal Oral, y hoy hay una posibilidad de seguir esa investigación. Otro hito que me parece relevante es la declaración de ese delito como de lesa humanidad, nada menos. Y esto denota también que hay una conexión internacional, por lo menos el Estado extranjero pudo estar implicado, y también la decía, a lo mejor, recién el presidente de la AMIA, esta imputación concreta a las autoridades del gobierno, entonces, a la organización terrorista Hezbollah, que vino pues como consecuencia la petición de las alertas rojas que se concedieron un camino, un derrotero que no fue lineal, por supuesto. Habla de nosotros, habla de los argentinos, de lo que cuánto nos falta para construir una institucionalidad sólida. Porque aunque el doctor Grossman hizo un relato y transcribió resoluciones judiciales, lo cierto es que este atentado y las investigaciones que se llevaron a cabo se hicieron en un
contexto cuyas instituciones son débiles. Estado que en las organizaciones que le son propias, políticas, de inteligencia, no estuvo a la altura de la gravedad del hecho. Por eso quizá la responsabilidad del público suele decir fracasa o cree que fracasa la investigación histórica sobre el Poder Judicial. ¿Qué la tiene? Hay otras corresponsabilidades y de esas corresponsabilidades hay que hacerse cargo. Por eso creo que además de la historia jurídica, como le decía, hay aquí, yo creo que deben leerse con detenimiento tanto el prólogo del presidente como la presentación que hizo al inicio el doctor Brockman. Hay ahí un testimonio personal del contexto en el que se desarrolló el proceso, de las grandezas y de las pequeñeces que tenemos los que participaron de este largo proceso. Todo lo que ocurrió en los entretelones de las víctimas y también las opiniones de la experiencia. Es necesario mostrar que en el peor de los casos, todos, absolutamente todos los actores de este trágico evento, cuyas consecuencias más nocivas siguen reverberando hasta el presente, han cometido errores y han tenido imperfecciones en sus comportamientos políticos y jurídicos. Porque ante semejante tragedia y ante las debilidades institucionales de nuestro país era difícil la tarea que tenían por delante. Pero reconocerlo es, me parece, muy tendido a todos los que tuvieron algún dolor que creyeron que no se pudo resolver. Porque acá hay una solución compartidas, tanto como le falta a nuestro país, ¿no? Asumir las responsabilidades, dar respuestas eficaces. Así que yo creo que hubo un gran éxito. Parece que nos compromete a todos, porque hay un pedido de justicia. El atentado se cometió el 18 de julio de 1900, se sancionó un mes más tarde. A mi modo de ver, la más legítima que tuvo, porque todo el que quiso presentarse a elecciones pudo hacerlo, no hubo proscripciones de ningún tipo, y esa reforma aportó mayores garantías en el ámbito judicial y además le dio jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos. La responsabilidad internacional de nuestro país por violaciones gravísimas a los derechos humanos. A estados americanos, entre ellos nuestro país. La sentencia en sí, que reparaba, que indemnizaba, que mandaba hacer, legislar, en fin, es ya una forma de obtener una sentencia. Significa que se debe justicia y que otorga. Y esto implica un mensaje a las víctimas, a toda la sociedad. El Estado, cuando puede llegar a una sentencia en la que se esclarecieron los hechos y se obtuvieron a los que no se les puede dar alcance, hay a lo menos un instrumento que emana del Estado y dice esto fue así, y esto me da. Esa sentencia que repara también tiene valor moral, valor simbólico. Por eso es tan importante lo que ha hecho el doctor. Se dejan aquí, se muestran abiertas cantidad de puntas, si había un gran equipo a través paro pidiendo la inconstitucionalidad del Tratado Cotidiano. Me consta, no había demasiadas esperanzas de que aquello llegara a los puertos, pero esa sentencia está firme. Tal vez desistieron de los recursos. Así que ahí tenemos un éxito que aparece también en el y que un poquito, no del todo, puede sanar las heridas tan grandes. Yo desde la punta de la mesa ya escucho los pensamientos de Santiago, ¿no? Porque tenemos muchos desafíos, ¿no? Laberintos de Borges, Nieste, el convocado,
creo que va a ser un orador ahora destacado. Todos conocen a Santiago, ensayista, poeta, traductor de literatura de la lengua inglesa, portuguesa, perdón, graduado en filosofía, doctor honoris causa de la Universidad UCES y un largo currículum que ustedes conocen, miembro del número de la Academia Argentina de Letras, autor de varios libros, entre ellos El enigma del sufrimiento del año 2008 y Las huellas de El rencor. Ahora sé que está dando una charla muy interesante, Mujeres trágicas de la mitología griega, que algunos fiscales y jueces de Comodoro Pi tienen la suerte de estar presentes. Así que te pasamos la palabra y este desafío, Santiago, ahora para que hables sobre el libro de Miguel. Quisiera inicialmente subrayar una paradoja. Celebrar la publicación de este trabajo extraordinario de Miguel Grossman es al mismo tiempo hacernos conscientes de la deuda extraordinaria que aún pesa sobre este país en lo que hace al esclarecimiento del atentado contra Amia, y unido a él al de la muerte del fiscal. El libro viene a subrayar una decisión profundamente personal, pero también representativa de una posición que no es exclusiva de Miguel: la decisión de no abandonar la palabra, la decisión de no renunciar al papel que la palabra tiene que cumplir, papel que es esencialmente el de buscar la verdad. Esa decisión se traduce en esta obra que pide un sinfín de responsabilidades. Una de ellas, estamos viviendo una etapa de transición, como recién decíamos con una amiga, una etapa de transición que no es la transición de gobierno a otro, sino de una concepción de la democracia a otra concepción de la democracia. De una concepción de la democracia que ha hecho, desde mi punto de vista, lo asumo personalmente esto, que ha hecho del delito y de la instrumentación de la ley de manera perversa en recurso del poder político a otra concepción que intenta subordinar la política a la ley, es decir, que el ejercicio de la política esté sujeto a la ley. En el marco de esta transición tiene lugar la aparición de este libro, pero además recuerda a quienes están llevando adelante esa transición hacia la inscripción del poder político en el marco de la ley, que el porvenir del sistema político en el que queremos vivir no puede ser disociado del destino final que cobra el esclarecimiento de esta causa. El porvenir de la democracia republicana está unido al logro del esclarecimiento de ese atentado, de las responsabilidades de quienes políticamente intervinieron en el memorándum del que se ha hablado aquí con tanta propiedad, y la muerte del fiscal mismo. No se trata de un problema que tiene este gobierno, el actual. Se trata de una posibilidad fundamental a la que está unido el porvenir de la democracia republicana. La gran expectativa social que genera la necesidad de que se deje de aplazar el esclarecimiento de este caso tiene que ver esencialmente con la expectativa de saber si los argentinos podemos vivir o no dentro de la ley. Es decir, si nuestra vida puede ser constitucional o no puede ser constitucional. El simulacro de vida democrática en el que llevamos viviendo ya tantos años como tiene resuelta esta causa, pone de manifiesto cuál es la diferencia fundamental entre un proyecto auténticamente democrático y el proyecto que no lo es. Vivir dentro de la ley, y lo prueba esta investigación,
llevada a cabo de manera casi inverosímil por este hombre. El proyecto primordial de una democracia republicana es brindarle consistencia a la verdad entendida como puesta en juego del derecho y de la relación entre la ética y la política. Sin relación entre ética y política, sin que la ética juegue un papel decisivo en la vida política, la política es perversión, degradación y simulación. Es decir, un desaparecido más. Porque lo terrible es que la imagen del desaparecido se ha ido reconfigurando en la Argentina. Empezó siendo la de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia, pasó luego a ser la de aquellos que, marginados del sistema por la catástrofe de principios del siglo, desaparecieron del sistema como personas con derechos. Pero hoy abarca primordialmente el sistema mismo, que corre el riesgo de desaparecer en la simulación si no se reconcilia la ética con la política. Esta tarea es impostergable, pero tenemos que tener en claro, me parece a mí, muy en claro, que de veras está en juego el porvenir de la democracia republicana. No se trata de otra cosa. La disyuntiva es radical. Hay una antigua enseñanza bíblica, remotísima, la de los profetas, que le revelaba al reino de Israel los riesgos que corría si seguía desarrollando el poder fuera del marco de la ética y de la solidaridad. Esa advertencia se extendió por más de 2 siglos y los hombres que la formularon fueron desolidos. E Israel desapareció como Estado, como reina, como escenario político. Se extinguió en manos de sus enemigos, podemos decirlo también, pero primordialmente por una claudicación ética fundamental de quienes tenían esa responsabilidad de sostener el vínculo entre ética y política. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a los derechos de la igualdad social, a la reconciliación del hombre con la verdad y sometieron la ley al poder. Este libro pertenece a esa tradición. Viene a recordar una deuda que, si es aplazada constantemente, redunda en la desaparición de la República. Me parece que el hecho es de una gravedad suficiente como para entendamos qué tenemos que celebrar cuando hablamos de este libro. La insistencia de un hombre en impedir que la dificultad se transforme en destino, que el dolor se convierta en la cristalización de una claudicación. ¿De dónde extrae él la esperanza? Como recordaba la doctora Kelly. ¿De dónde extrae él la tenacidad para hacer esto? Cuando tantos ya dan por consumado el hecho de que esto no se va a saber nunca, que lo que pasó no va a ser esclarecido jamás. ¿Por qué insiste este hombre? Que tiene, comillas, la tenacidad de los jóvenes. No, tiene la tenacidad de los deudos. Porque ha tomado lo sucedido como parte de su vida personal. Porque le ha pasado lo que le ocurrió a la Argentina. Porque comprendió que el triunfo más grande del antisemitismo local es haber empezado por darle a la comunidad judía su pésame por lo que le había pasado a los judíos. ¿Qué judíos? Nos volaron la ciudad, señor. Pero el hecho de que se haya creído que esto fue un ataque contra la comunidad sin más, le permitió probar a los asesinos hasta dónde el antisemitismo puede tomar la forma de una solidaridad hipócrita por no vivir como propio el dolor que tuvo lugar aquí. Contra ese encubrimiento
Contra esa indiferencia lucha este libro también. Contra la palabra pervertida y prostituida por la mentira. Contra la política ejercida como un deporte prostibulario del poder. Estamos enfermos. Este libro es un diagnóstico. Todos nosotros estamos enfermos. Y nuestra grandeza consiste en luchar contra la enfermedad que tenemos, no contra la enfermedad que tienen los demás. La responsabilidad política de este gobierno es ética. Es ética como no lo fue nunca hasta ahora, desde que esto estalló. Su porvenir es el de la ética. Y por lo tanto, nuestra sanación, nuestra posibilidad de curarnos, pasa por un ejercicio primordial, el de recordar la dignidad de esta palabra, del hombre que toma la palabra para impedir que la verdad sea sepultada por la indiferencia, por la mentira, por el miedo, por la complicidad. Celebremos este libro, celebro con el corazón este hombre. Tiene la dignidad del coraje. Pero prestemos atención a lo que nos está pidiendo a quienes no tenemos su edad, sino todos de su edad. Nos está pidiendo que hagamos carne, no solo el dolor de aquellos que perdieron a sus familiares, sino el de quienes no hemos sabido transitar del autoritarismo a la democracia para consolidar nuestra vida constitucional como era debido. Anda en la casa de los 40, muchos de los que están acá y muchos de los que no están acá. Tiene, como usualmente se dice, todo por delante, pero tiene las marcas de lo que le dejamos, la marca de lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho en buena medida es que no hemos sabido transitar del autoritarismo a la vida constitucional. Este libro está escrito también para expresar la convicción de que sea como sea, él va a seguir peleando por esto, él y quienes lo acompañan. Quiero yo que llegue el 18 de julio y no solo vayan los judíos a reunirse para conmemorar esto como una deuda. Somos judíos los que somos argentinos, y es necesario que se entienda como un drama argentino lo que es atribuido a la tragedia de la comunidad. Para eso está escrito, para mostrar las complicidades del poder político. A veces la vida es mera duración, no vale la pena durar. Si la vida no tiene la dignidad del riesgo de crecer, de depurarnos de nuestros conflictos, de aprender a corregirnos, no vale la pena. No vale la pena cumplir 100 años. ¿Qué son 100 años? ¿Para qué 100 años? Mejor tener 50 bien vividos. Y bien vivido significa reconciliando la vida privada con la pública, entendiendo que las pasiones de una vida privada, de construcción de la vida privada, tienen que ver con los bienes públicos, con las cuestiones fundamentales de la ética social. Si no hay conciliación entre lo privado y lo público, triunfa el terrorismo, triunfa la política perversa. Estamos enfermos, a no olvidar. Finalmente, antes de pasar a las preguntas, le damos la palabra a Miguel con este desafío que dejó Santiago de no abandonar la palabra, de seguir buscando. Bueno, gracias. Gracias Santiago, gracias doctora, gracias Renato, gracias Daniel, gracias a los que se acercaron hasta acá a compartir este momento. Gracias por las palabras que dijeron, me han contado más de lo que ya estaba. Quiero hacer solamente unas pequeñas reflexiones y en definitiva hablar de qué es lo que tiene este libro
que ese tranquilo no se lo voy a explicar a nadie, así que nadie va a salir lastimado. Y quiero comenzar haciendo una mención muy especial a todos los abogados con los que trabajamos estos años, con los que para mí fue un honor, y no es una mera fórmula, realmente fue un honor. Fueron maestros, compañeros, amigos. Yo simplemente continué un tiempo más la tarea que fue de todos, y el trabajo de todos ellos es lo que está acá también en este libro, y lo digo con total sinceridad, no es por decirlo. Y estoy hablando de Luis Dognieski, que está acá, de Alberto Cupier, que está acá, Rogelio Sichowolski, que falleció hace muchos años, pero que está en la memoria de todos, de Juan José Ávila, que está acá, de Marta Narcellas, que no pudo venir por una situación personal delicada, pero me mandó un mensaje diciendo que está acá con nosotros, Carolina Fernández Blanco, que no está acá porque vive en otro país, pero supongo que también a la distancia está, y de mi amigo y mi hermano, Mariano Primo. Hay muchos dirigentes de la AMIA y de la DAIA. Pensé que iba a haber más. Yo les agradezco a los que están, les agradezco a todos, a los que no están también, porque todos ellos nos dieron a todos los abogados que mencioné la confianza para que trabajemos siempre con total libertad, a veces peleándonos, a veces coincidiendo, pero siempre con mucho respeto y con mucha confianza en todos nosotros. Supongo que muchos no vinieron porque no podían, porque es un día de semana a las 6 de la tarde. Supongo que muchos no habrán venido. No entrar en detalles, pero sería aburrido. Pero supongo, estoy suponiendo, que es porque a mí me parece que la bomba del 18 de julio del 94 explota todos los días. Explota en la sociedad cada día y explota particularmente en la comunidad judía. Se está reabriendo en estos días una causa judicial contra la expresidenta, el ex canciller. Hay una institución que se presentó, otra que todavía no, algunos familiares que se presentan, otros que no, y todo eso genera una gran discusión, y entonces algunos se pelean y se ofenden con otros, y algunos les exigen a unos que hagan lo que ellos no hicieron y no fueron capaces, y empiezan las demandas y las exigencias. Y la verdad es que la AMIA, que es una asociación mutual, no tendría por qué estar evaluando si se presenta o no a querellar al expresidente de la Nación. La AMIA tendría que estar ocupándose de otras cosas. Pero esa bomba del 18 de julio obliga a que estas cosas ocurran. Obliga a que las instituciones judías estén con pilotes, obliga a que haya seguridad en cada acto, en cada mañana, que los chicos tienen que entrar a una escuela. Tantas otras cosas más. Como primer reflexión, a 22 años, si uno mira para atrás y recordamos que 2 años antes había habido un atentado terrorista contra la Embajada del Estado de Israel, que no tuvo ninguna consecuencia de parte del Estado, y diría que de parte de nadie. Se tomó ese atentado como un ataque a un tercer país. Nadie lo vivió como un atentado terrorista que ocurrió a poquísimas cuadras de donde estamos hoy acá reunidos. Pareció que fue una bomba contra un país para muchos lejano, para muchos odiado, y no hubo ninguna respuesta de parte del Estado. Poco más de 2 años después, ese mismo terrorismo volvió en la sede de la AMIA, una asociación mutual. La verdad es que uno mira para atrás y se da cuenta como primera situación que, a pesar de ese atentado anterior, nadie estaba preparado para un segundo atentado. Ni las fuerzas de seguridad, ni las fuerzas de investigación, ni el poder político, ni siquiera la dirigencia comunitaria. Cómo se fue haciendo lo que se podía, cómo se podía, a los tumbos, con buenas intenciones,
con malas intenciones en otros casos también. Todos recordamos las imágenes en el lugar del hecho apenas ocurría la explosión, con gente caminando sobre los escombros tratando de ayudar a víctimas que todavía podían estar ahí, pero alterando el lugar del hecho e incluso seguramente haciendo más dificultoso todavía el rescate, aquello por lo que querían ayudar. Pasaron horas hasta que se sacó esa gente, se acordonó el lugar, se estableció cierto orden. Bajo ese signo de las primeras imágenes que todos tenemos, bajo el signo del desorden, del desconcierto y del no saber qué hacer, fue como comenzó la investigación. Que además enseguida iba a quedar atrapada en algunos de los peores males que tenemos, que ya han sido mencionados acá: la corrupción, las internas en los servicios de inteligencia, la sospecha sobre la participación de elementos de las fuerzas de seguridad. Esto, hasta donde yo sé, no ha ocurrido en los otros países que han sufrido actos de terrorismo. En Madrid, en Atocha, en Londres, nadie sospechó de las fuerzas de seguridad propias. Acá sí, y no sin fundamento además. Si a esto sumamos el escaso compromiso del Estado en esclarecer el caso, el primero había sido un atentado contra la Embajada de Israel, el segundo contra la comunidad judía. Recuerdo perfecto como un periodista muy conocido, que no nombro porque ya no está, entonces no se puede defender, dijo esa misma noche en su programa de televisión que también habían muerto gente que no tenía nada que ver en el atentado. Como si los que hubieran estado adentro de la AMIA sí tuvieran algo que ver. Todo este cuadro, miramos para atrás y la verdad es que las posibilidades de éxito de la investigación eran escasas o nulas. Parece casi milagroso que hoy sepamos todo lo que sabemos, que es lo que intentamos rescatar en este libro. ¿Cómo fue la explosión? ¿Quiénes fueron los principales? ¿Quiénes son los principales sospechosos y acusados? Este informe nació en las circunstancias que acá ya fueron relatadas y por la necesidad de ayudar a erradicar esa idea de que en la causa AMIA no hay nada, que no se sabe nada, que estamos como aquel 18 de julio. Siempre hubo gente que quiso imponer esta idea, pero fue a partir del año 2013 que tomó una fuerza terriblemente dañina, porque provino nada más y nada menos que del poder ejecutivo de la nación. La firma de ese memorándum, que por suerte hoy ya no está más, fue acompañado de una retórica terriblemente dañina. Se decía que el memorándum era para esclarecer el caso, que nos iba a acercar a la verdad, que íbamos a poder saber quién había estado detrás del atentado. Nosotros nos opusimos de inmediato al memorándum porque consideramos que era inconstitucional, pero además porque decíamos y decimos que la verdad ya estaba en el expediente, que lo que necesitábamos en todo caso era un mecanismo para juzgar a los acusados y no para liberarlos a los ojos de todo el mundo. La causa AMIA, como hoy así la llamamos, el expediente, ya ha dejado de ser un expediente en el sentido tradicional del término, no es más un expediente, es un laberinto infinito. Volviendo a Borges, que fue nombrado, es el libro de arena de Borges hecho realidad, es inabarcable, inaccesible. El expediente principal ya tiene, o pasó las 200.000 hojas, hay centenares de legajos, de expedientes, de incidentes, cajas y cajas de documentación que podrían llenar, y de hecho llenan oficinas enteras. Esto hace fácil la tarea de quienes quieren decir en la causa AMIA no hay nada. Y hace muy difícil la tarea de quienes quieren saber qué es lo que hay. Por eso la necesidad de este libro. Me ha pasado a mí, me ha pasado con Leonardo, me ha pasado con los presidentes de años anteriores. Estoy hablando con gente que viene y pregunta con la mejor buena fe que uno puede imaginar. Me han preguntado, ¿es verdad que hubo un coche bomba? ¿Es verdad que hubo una camioneta tráfico? ¿Es verdad que son los iraníes? ¿Hay algo contra los iraníes? Gente que pregunta porque quiere saber. Ni hablemos de la gente que no quiere saber porque quiere que esto no se sepa. Los otros abogados, colegas que nombré, ya no están por distintas circunstancias trabajando en el caso. Yo dejé de ser apoderado de la AMIA a fines del año pasado y además el tiempo pasa
y no pueden depender estas respuestas de que haya personas para brindarlas. La AMIA es una institución que ya tiene 120 años, va a seguir teniendo muchos más y debía quedar en registro. Terminando esta idea, nació este libro y así fue como se concretó. Primero iba a ser un informe para uso de la institución nada más, después nos dimos cuenta que había que darle otra dimensión y así es como ahora está el libro. Me olvidé de agradecer, perdón, esto es un poco desordenado, pero en la ejecución del libro tuvieron mucho que ver dos personas que están también acá. Una es Daniel Pomeranz, director ejecutivo de AMIA, motor incansable de la institución, que me ayudó muy de cerca, y Alejandra Martín, que se acaba de ir, pero que igual la nombro, que estaba sentada atrás, me parece que fue una colaboradora que me ayudó a hacer este libro de más de 800 páginas. ¿Qué es lo que hay en este libro, en definitiva? Acá está cómo y por qué está acreditado, cómo fue la explosión, que hubo un coche bomba, cuál fue ese coche bomba, cómo fue armado ese coche bomba, dónde fue armado ese coche bomba, que ese coche bomba fue una Renault Traffic, que la armó, la preparó Carlos Tejeldín, que sigue siendo acusado hoy, que el 10 de julio del 94, 8 días antes del atentado, se la entregó a alguien que no sabemos todavía quién es, aunque él sigue diciendo que fue la policía bonaerense. Camioneta que fue estacionada a pocas cuadras de la AMIA el 15 de julio, el viernes anterior, a las 5 de la tarde, más o menos. Se va a encontrar el detalle aterrador de cómo se extrajeron piezas de esa camioneta Traffic del cuerpo de una de las víctimas. Las convertidas en armas letales no fueron plantadas a mano. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hay gente, como un periodista, que escribió un libro diciendo que no hubo camioneta Traffic, que sigue diciendo que no hubo camioneta Traffic y que el motor que se encontró fue plantado entre los escombros. Quien lea estas páginas, insisto, con ese detalle aterrador, va a tener en claro que eso es un absurdo. Se va a encontrar acá cómo y por qué están fundamentados los pedidos de captura internacional de los ciudadanos iraníes y libaneses. Están resumidos los dictámenes que elaboró el fiscal Nisman, para quien esto también es un homenaje por ese trabajo. Los dictámenes en los que se recolectaron las evidencias reunidas durante todos estos años, y también la primera resolución del primer juez de la causa, el doctor Galeano, quien a pocos días del atentado, con las pocas pruebas que tenía, dijo cómo fue el hecho, que hubo una camioneta bomba, un coche bomba, y que detrás del hecho estaba Irán. Esto es de agosto del 94. También para los que dicen que la acusación contra Irán fue construida a instancias de Estados Unidos a partir del 2001. Se va a encontrar acá cómo funcionó el grupo operativo que llevó adelante el atentado, cómo entró por Ezeiza el 1 de julio del 94 y se fue el 18 de julio por Aeroparque, 2 horas antes de que huelga, y cómo todo eso fue coordinado por Rabani, el agregado cultural de la Embajada de Irán. Está también la sentencia que mencionó la doctora contra el comisario Castañeda. No es cualquier comisario, el comisario de la Policía Federal, que fue condenado por haber destruido pruebas de la causa AMIA. Es el comisario que firma las primeras 6 fojas de la causa. La causa AMIA hoy no tiene fin, es un laberinto y todo lo que dijimos, pero tuvo un comienzo, y ese comienzo, fojas 1 a 6, como una señal del destino casi de lo que iba a ser esta causa, están firmadas por el comisario que luego iba a ser condenado por haber destruido evidencia. También por qué la AMIA y la DAIA se opusieron al memorándum con Irán y por qué la justicia les dio la razón y lo declaró inconstitucional. Está la última denuncia que hizo el fiscal Nisman. No tiene que ver directamente con el esclarecimiento del caso, pero nos pareció que era una importancia que debía ser incluido y también como un homenaje a su última labor. Y la desestimación que hizo de esa denuncia el juez Rafael. Están también las otras pistas que fueron investigadas, la policía bonaerense, los ex Carapintadas, el partido de Rico del Modín, Alcazar,
Canor Edul y otros nombres que posiblemente sean desconocidos para casi todos ustedes. Está resumido, pero está exhibido cómo todo fue investigado. Y eso demuestra tres cosas: que no se dejó nada por investigar, que no se trabajó en búsqueda de armar y construir artificialmente una historia oficial, y que por el contrario, por contraste, el único camino que siempre arrojó resultados positivos y concretos fue la línea de investigación que involucraba a Irán y a Hezbollah. Surgen dos preguntas respecto del contenido de este libro y de la causa, lo que queremos rescatar de la causa. ¿Hay certeza total de esto que yo estoy diciendo? La verdad es que no. Para nuestro sistema legal, la certeza total solo puede llegar con una sentencia de culpabilidad firme. No podemos juzgar a los principales acusados. Sí tenemos elementos de prueba suficientes para hacer esas acusaciones, que las hizo la justicia, las hizo un fiscal, las avaló un juez, y luego las avaló Interpol, con las alertas rojas, tan famosas, que hoy siguen vigentes y que Interpol votó por casi unanimidad, luego de analizar las evidencias judiciales que la Fiscalía en ese momento llevó a Interpol. La otra pregunta: ¿lo que sabemos es suficiente? ¿Lo que la investigación logró acreditar es suficiente? No puede serlo de ninguna manera, no es suficiente, no nos conformamos, no nos damos por satisfechos. Lo único que puede ser suficiente es el castigo de todos los culpables y el esclarecimiento total del caso. Sin embargo, nos parece que es valioso rescatar lo que se pudo probar judicialmente. Rescatar el proceso judicial como contracara civilizada de la barbarie irracional del terrorismo. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que juzgó crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, no hubo una condena porque durante el proceso falleció el acusado, que era el ex dictador Milosevic. Pero sin embargo los hechos, aquí que no hubo condena, quedaron acreditados y quedaron probados para la historia. El fiscal de los juicios de Nuremberg, cuando argumentaba sobre la importancia de esos procesos, decía que era la de establecer sucesos increíbles con pruebas creíbles, a fin de que generaciones futuras no dudaran de lo ocurrido. Las pruebas, los testimonios de los sobrevivientes demostraron esos hechos. Y sin embargo, hoy bien sabemos que hay quienes siguen negando su existencia. Así como todavía hay gente que dice que no hubo camioneta tráfico, o que fue un autoatentado, como dijo la doctora. En esta sala nos puede parecer increíble, pero hay gente que dice que esto fue un atentado, que los explosivos estaban adentro de la AMIA. Repito, una asociación mutual. O que el atentado fue ejecutado por la derecha israelí. Tal vez no esté lejos el día en que alguien diga que el atentado no existió. En definitiva, hoy en Pasteur 633 hay un nuevo edificio de la AMIA. Tal vez alguien diga algún día, y tal vez no falte tanto, que el atentado de la AMIA no existió. No somos tan ingenuos para creer que este libro va a impedir que eso ocurra. Pero sí esperamos que aquellos que quieran saber cómo ocurrieron las cosas, que aquellos que quieran saber la verdad, y teniendo en cuenta que el expediente AMIA es infinito e inabordable, tengan la manera de tener a su alcance y el conocimiento de las pruebas, de la verdad, de cómo ocurrieron las cosas, y de que eso es una mentira perversa que tergiversa la realidad. Y que puedan probar, argumentar y demostrar con pruebas, y no con conspiraciones, que hubo un atentado, que ese atentado fue un atentado terrorista, que el 18 de julio
de 1994 hubo una bomba que voló la AMIA y que sí hubo 85 muertos. Gracias, Leandro.